Pues 16 de marzo, las 12:05 de la mañana. Os vamos a grabar un desarrollo. Vamos a bajar por aquí, por la 38, para que veáis que está muy cerca de aquí. Y en vez, me parece que es de bajada. Sería una equivocación irme toda la calle para abajo entonces, porque es de bajada. Así que me tengo que girar por aquí. Os quería enseñar un poquito el mar y esto. Luego lo hacemos, más tarde. Bueno, pues se llama Emiliano ese desarrollo. Es un desarrollo un poco especial porque está acabado. Muchos de vosotros me preguntáis si tengo algo que no sea en preventa, que sea acabado. Y lo raro de este desarrollo, para que esté pues en plena fase de venta y no esté terminado de vender, es porque el dueño ese desarrollo lo hizo para él, para rentar todos los departamentos. Son 15 departamentos. Pero resulta que luego se arrepiente y dice, pues los vendo, venga. Ya están acabados, así que vamos a verlo. Bueno, recién terminado porque lo están equipando en este momento. Y está, ¿veis? Aquí estamos, en la 42. Pues esto es el Coco Beach 1 y el Coco Beach 2 que está en preventa. Buenísimos. Os lo recomiendo, el Coco Beach. Me voy a aparcar aquí porque lo tenemos ahí al ladito, vamos a ir andando. Este es el Coco Beach 1, está totalmente vendido. Y al lado, donde están esas maderas, eso va a ser Coco Beach 2. Coco Beach 2 pues ya tiene 30 y tantos apartados, así que impresionante. ¿Y por qué os comento esto antes de irme al desarrollo? Porque quiero que sepáis dónde está situado. Desde aquí no se ve el mar, pero el mar lo tenemos detrás de esos árboles, está el mar. Desde ahí sí que vemos el mar. Y si esta zona está tan bien vendida, subiendo solamente una cuadra, de la quinta a la 10ª, pues vamos a tener este desarrollo. Vamos a ir andando desde aquí. Y voy a pagar el aparcamiento, que si no... Veis la distancia, hemos andado por nada, como 150 metros. Ahí está la 5ª avenida. Y aquí está la 10ª avenida. Estamos entre la 15 y... entre la 10 y la 5ª. Muy buena situación. En la calle 42 de Playa del Carmen. Lo que estáis viendo es el edificio. Este edificio que veis aquí, este son 15 departamentos. De los 15 departamentos hay 5 vendidos. Este es el lobby y esto sería el área de coworking, que es el área donde podéis trabajar gratuitamente. Bueno, pues de esos 15 departamentos, los 5 que se han vendido, creo que son los más pequeños, porque lo que queda ahora mismo son desde 39 metros hasta 60 y algo, que es uno que hay aquí en la planta baja. Y lo vamos a conocer. Vamos para allá, vamos a conocerlos a través de Carlos. Nos lo va a explicar. Este es el edificio. Y para vosotros que me habéis pedido en departamentos ya terminados, pues aquí tenéis uno de ellos. Vamos a ver las características que tiene y lo bien que está. Bueno, Carlos, esto sería el lobby, ¿no? Exactamente, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, pues qué bueno, qué bueno. Oye, vaya techo más alto que tenemos aquí. Esto sería el área de trabajo, el coworking, para las personas que quieren descansar un poquito y trabajar. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Pero hoy día la esposa del desarrollador, Lea, está aquí. Ajá. Estaba hablando con ella en ese momento, quiere conocerte también. Ah, qué bueno. Pero seguramente le podemos preguntar sobre esto. Yo estaba hablando antes de venir aquí que este edificio me ha parecido raro que estuviera a la venta y que tengamos 10 unidades a la venta, cuando normalmente aquí las acabamos, como he dicho ahí en el Coco Beach, antes de ponerse en marcha la construcción. Y era porque el dueño de este edificio, en principio, se lo iba a quedar para rentar. ¿Es así? Exacto. Y ahora decidió ponerlo a la venta. Ahora decidió ponerlo todo a la venta. Muy bien, Por pues eso ya vamos. está acabado, si no vamos a hacer... en este momento están terminando todos los detalles. Lea, por favor. Voy a parar la cámara. Siéntame. Bueno, Paco, te presento a Lía, Lía Ortega. Así es, Lea Ortega. Ella es la esposa de Juan Carlos Girard, que son los desarrolladores. Total. El hermoso edificio. Total, que tú lo has vivido esto desde el comienzo. Eres también parte del desarrollo. Con mucha pasión, así es. No desde el comienzo, pero sí como a mitad de camino inicié con sobre todo los acabados. Acabados, todos los pequeños detalles de excelencia que hemos... Pues eso es muy importante para el vídeo, que me expliques. Por ejemplo, aquí esto es una novedad, porque en un principio iba a ser otra cosa, iba a ser un garaje. Un garage, sí, para bicicletas y motocicletas. Exactamente. Sí, ahora resulta que lo vamos a pasar a un área externa que queda del otro lado del edificio y aquí lo vamos a utilizar para coworking. ¿Por qué pasa esto? Es que ahora
las personas que visitan, sobre todo Riviera Maya, vienen de trabajo, solo que están trabajando de forma digital. Se dice el nómada digital. Nómadas digitales, ese es el nombre que les da. Exactamente. Y entonces queremos hacer un área que sea muy confortable para ellos, que puedan salir de su recámara o de su departamento y tener una zona con algunos servicios especiales, cafecito, tecito y quizás una mesa cómoda donde sentarse a trabajar. Bueno, pues ya tenemos aquí en lo principal, que es el área de coworking. Entramos por el lobby y tal como entramos por el lobby, que ya lo vemos así, también trabajadito, todo terminado. Entonces aquí lo primero que vamos a ver en la planta baja, ¿qué es exactamente? Bueno, unas oficinas. Sí, así es. Lo que tenemos acá es el lobby, que es como un hotel. Resulta que tenemos espacio para recibir muchísima gente y tenerlos en la sala de espera. Y luego tenemos administración, la próxima área es la administración, esta zona. Tenemos los accesos de la escalera, también El ascensor. El elevador de aquel lado. Bueno, pues aquí tenemos las escaleras, aquí tenemos el ascensor, tenemos un aire acondicionado para que no pasemos calor. Sí. Aquí tenemos administración, una bodega, vamos a poner acá, una bodeguita para guardar maletas para los check-in y check-out. Exactamente. ¿Y esto sería? El gimnasio. Qué bueno. Yo voy cada día al gimnasio, cada día me cuido. Todavía no están puestas las máquinas, en breve las van a poner. ¿Pero qué crees? Aquí tenemos pensado hacer un área súper funcional, pero también que sea muy de la zona, muy étnica, con pesas de madera combinadas con pesas regulares y también del tipo de máquinas que se utilizan en los gimnasios, pero darle un área súper instagramiable a las personas que nos visiten en Emiliano 42 para que se lleven unas fotos increíbles de su experiencia en Riviera Maya. Oye, pues qué bueno. Sí. Pues aquí lo tenéis equipado, le pondrán su aire acondicionado porque está ahí preparado. Y también tenemos un pequeño patio. Este patio es el que les mencionaba, vamos a tener acá espacio para las bicicletas, solo la mitad porque de aquí para allá es parte de ese departamento planta baja. Es el 001. Ok. Es el único. Entonces aquí, desde este punto, desde acá hasta allá, pues tenemos una parte que es para algo diferente y aquí sería para el departamento. El departamento. El 01. Puede ser una división de plantas, una división que Una jardinera o algo. Sí. especifique la división de este patiecito que es de este apartamento. Muy buen patiecito para un departamento. Muy buen departamento. Y por aquí a la derecha que nos encontramos, que no lo sé todavía. Aquí vamos a tener probablemente un baño o así quedará. Estamos en plan. Vamos a seguir conociendo. Ya veo que habéis decorado y todo esta parte para que no el frontal no lo tengan así viendo otro edificio. Qué bonito lo habéis hecho. Sí, Me gusta. Está lindo, ¿verdad? Bueno, pues ya hemos conocido unas amenidades, como es la vigilancia 24 horas que tenemos ahí, ¿o no? Sí, claro, vamos a tener guardas 24 horas. La intención es que la gente se sienta como que está en un hotel, pero que es su casa, es su casa. Qué bueno. Pues vamos a ir aquí, otra vez al principio. Tenemos donde guardas las maletas en caso de que te vayas a ir o vienes, mientras esperas que te den. Esto de aquí es la oficina, perdóname. Aquí tenemos un baño también, por si necesitas un baño de espera, porque tú cuando llegas aquí, en caso de que los tengas rentados los departamentos, te quedas aquí esperando a que te atiendan y si llegas antes de hora, pues dejas las maletas ahí, te vas a pasear y vienes luego. La subida en el ascensor. Vamos a ver el primer departamento, el que tenemos en la planta baja. Yo para mí es el más grande. Sí, es una de las tipologías más grandes, estamos hablando de alrededor de 67 metros cuadrados, pero con muy buenos espacios. Es muy amplio y además lo que intentamos hacer muchísimo acá en Emiliano 42 es que las áreas... Está siendo en construcción en este momento. Sí, ahorita lo tenemos como bodega, la verdad. Pero esto lo replicamos en el piso 1. Si quieres podemos ver ese departamento que lo tenemos más listo. Igual en el piso 1, pero la diferencia es que este tiene un pequeño patio. Es correcto, la óptica diferente. Entonces no voy a grabar más de aquí para que no se lleven una mala impresión, nos vamos al piso 1. Claro, para que no se lleven la impresión de una bodega, sino de un departamento con todas las de la ley. Va. Muy bien, pues nos vamos a la primera planta. Carlos, gracias por enfocarme este desarrollo, me está gustando. Acordaros que estamos escasos de entregas inmediatas aquí en la zona más importante de Playa del Carmen, muy cercano a la playa. Bueno, pues aquí tenemos, este es el departamento 101. ¿Por qué lo enfoco así? O lo enfoco así diferente a otros desarrollos porque cada departamento de aquí tiene unas medidas diferentes. ¿Es así, Carlos? Bueno, pues aquí tenemos... 35 metros cuadrados hasta 55. Pero Estamos hablando que cada departamento no es como en otros sitios, tiene las medidas diferentes, por eso estoy enfocando el número, para que se acuerden. Muy bien. Entonces aquí tenemos una sala comedor que es bastante amplia, Así es. la habéis decorado de esta manera, el Sí. paquete de muebles aproximadamente valdría $7.500 Correcto.
Y lo que podemos hacer aquí, el cambio que yo daría, Sí, a ver. es que el sofá, en vez de ser un sofá clásico, sería un sofá cama. ¿Por qué? Tenemos. Porque vienen 4 personas y 2 pueden estar aquí y 2 pueden estar en la sala, en la habitación, en la recámara. Te comento, ya esto coméntame. lo tenemos pensado y la verdad es que podemos, eso es lo que quería comentarte, las áreas de estos departamentos tienen que ser muy funcionales porque la gente quiere practicidad y en poco espacio poder lograr tener dónde comer y luego dónde ver la tele si gustan y si vienen invitados pues también recibirlos, ¿no? Claro que sí. Entonces, Este ya es sofá cama. Bueno. así hacemos esto. Y entonces ya le rápidamente. pones... Contamos con un sofá cama. Y ya está, tienes las almohadas que sería donde te apoyas si quieres. Sí. Tenemos esto de acá que se daría la vuelta y ya tendríamos el sofá cama. Perdona que te haya hecho hacer esto así, pero es que para que se haga una idea de que el espacio es amplio, en la sala comedor, que tienen luz, que la cocina la tenemos aquí en una posición muy atractiva, porque a mí me gusta que la cocina esté dando donde vamos a comer. Tenéis el aire acondicionado y ventiladores, pero estos departamentos, ¿cómo se entrega la equipación? Porque no se entrega amueblado, no se entrega decorado. Así es, se entrega con closet, cocinas y bajos lavabos. Todo lo que es carpintería ya está incluido en el departamento. Entonces, aquí en la cocina no entraría ni la nevera, ni el microondas, ni la tostadora, ni eso, pero esto y esto sí entraría. Eso sí entraría, correcto. Sí. La campana, la parrilla eléctrica, Sí. la tarja, la llave, Todo como vemos el mueble. así con estas marcas de alto nivel, teca, de la mejor calidad. ¿Aquí entrarían también los ventiladores y el aire acondicionado? Sí, correcto. Eso está dentro Qué bueno. de la entrega. Todo lo que estamos viendo es una ayuda para vosotros porque para que veáis lo ancho, lo amplio que es el departamento. Por eso este espejo, esa mesita ahí. Esta mesita no estaría incluida, esto sería parte de los muebles. Exactamente. Y depende de la tipología del departamento, va o no, dependiendo de las áreas con las que contemos. Y tenemos aquí un baño, sí que estaría tal como lo vemos. Sí, tal cual como lo vemos, sí, correcto. ¿Sí? Sí. Bueno, pues ahí lo veis, con aranceles, las cristaleras que le digo yo, para la ducha, todo completito, hasta con el mueble que tenéis ahí. Es un buen ahorro. Quizá el espejo no entraría. El espejo no. Vale, todo lo demás sí. Sí, pero tenemos un espejo que es un espejo diseñado para la obra, para es creado por nosotros y lo tenemos en este segundo baño. Oye, vaya habitación más amplia que en la que estás, de verdad, me sorprende. El departamento de abajo, que sí que está disponible, Sí, está sería como este, pero con la terracita. adicional, o sea, mucho más espacio y además puedes ambientar la terraza de una manera espectacular para que sea un No sé si te acuerdas de los que están disponibles. ¿Tú recuerdas si este está disponible también? Está disponible este que es el muestra y el de planta baja, que son los dos más grandes de todo el edificio. Pues entonces los dos más grandes los tenéis disponibles, 60 y tantos metros cuadrados el de abajo por la terraza y este un poquito más pequeño Sí. porque no tiene terraza. Correcto, pero aquí también pueden caber cómodamente 6 personas, contando las dos que pueden ir en el sofá cama y aquí en la habitación o la recámara tenemos la cama queen con una gaveta o cajón canguro quizá. También hay otra cama aquí debajo. Sí, claro. Increíble, ¿eh? Pueden Qué caber bueno. y lo puedes extender hasta acá, entonces pueden haber 4 personas durmiendo cómodamente en este lugar. Oye, pues está muy bien decorado, me gusta la decoración que habéis puesto. Lindo. El aire acondicionado, el ventilador, que eso sí que os entra. También os entra lo que es el closet. Sí. Y bueno, pues también tenéis un baño aquí. Parece Sí. increíble, pero tenéis otro baño Otro baño. en la habitación de matrimonio. Ya lo veis. Uno en la sala comedor y otro acá. Así como veis, el baño se os entrega, pero sin el espejo. Ese espejo sí está incluido. Ese sí está incluido. El que no está incluido es el eléctrico, pero este sí está incluido. Les voy a enseñar un detalle que me gusta mucho, que es el suelo. Me gusta mucho el suelo que tenéis. Claro, estamos Me hablando de siento mármol. fantástico. Sí. Luego hay un detalle. Los departamentos que estamos viendo hacia el interior no tienen terraza. Los que estaremos viendo luego posteriormente hacia la calle sí tienen terraza. Terracita. Es un detalle que tienen que tener en cuenta para que ellos lo sepan. Claro, está muy bien y van a ver la tipología porque varía y que tienen esa... ¿Tú te acuerdas de los precios de los dos que hemos visto de esta tipología? No, pero te los averiguo de inmediato y ya te lo doy. Claro que sí, porque hay que decirlo exacto. Sí. Y otra cosa importante, cuando sepáis los precios, como ya está acabado, podéis hacer un préstamo hipotecario, pero se paga al contado. ¿Y qué quiere decir eso? Que aquí no hay enganche y cuando termina la obra ya se paga, no. Aquí, como ya está acabado, pues tenéis que pagar. Si tenéis efectivo y si no tenéis efectivo, podéis hacer un préstamo hipotecario porque ya tenéis todos los papeles para poderlo hacer. ¿Es posible? Sí, estamos hablando del departamento en planta baja de $212.000
con esa gran terraza y todas las áreas como lo acabamos de ver aquí arriba. Es un gran precio para la zona donde estamos. Sí, por supuesto, estamos en el cuadrante más poderoso de todo Playa del Y Carmen. les voy a recordar algo a los que están viendo el vídeo que quizá no se te ocurrió porque como está vendiéndolo ya terminado Sí. y yo estoy vendiendo mucho en preventa. ¿Qué pasa cuando compras en preventa? Que estás comprando casi $40.000 por debajo del precio cuando te lo dan acabado. Aquí te lo están dando a ese precio, tan buen precio, estando acabado. Estás ganando una plusvalía bastante alta y encima lo puedes poner a la renta ahora mismo. Eso es lo que nos hace una posibilidad enorme de ventas en este momento calientes. Por eso, todo lo que tenemos en la zona son preventas. Nosotros ya estamos llave en mano, como dices tú. Sí. Y el precio por metro cuadrado que estamos ofreciendo está muy por debajo del valor de los que de nuestros vecinos, que están apenas en... Yo vine ayer aquí y te aseguro que quise conocerlo, gracias a Carlos, que me lo enseñó todo muy bien. Sí, Carlos. Y una de las Ventajas. que me ofrecía este desarrollo era la entrega inmediata, algo que me están pidiendo muchos seguidores también. Porque las preventas son fantásticas, está muy bien. Sí. Compras por debajo de su precio, cuando te lo entregan pues ya tienes una ganancia neta, pero esas personas... Un año, 2 años. No, pero esas personas de verdad compran así porque de verdad trabajan bien esas preventas. Si yo no trabajaran bien, yo no las ofrecía. El tema está en que aquí tenemos algo acabado, ¿lo estáis viendo? Terminado. Esto puede ser tuyo. Sí, mañana mismo pueden entrar las personas y empezar a hacer negocio subiendo su propiedad por las plataformas más conocidas y empiezan ya a generar ingresos. Bueno, pues vamos a ver el otro tipo de departamentos que no es como este. Este es más amplio, tiene la habitación cerradita, la privacidad, tiene 2 baños. Sí. Y yo lo veo muy, muy, muy bonito. Ahora vamos a ver otro tipo de departamentos. Algunos cerrados, aunque sea estudio, y otro que no es cerrado. Me refiero a cerrado con que la habitación del estudio está cerrada. Y otros que son abiertos. Esos departamentos están, los más pequeños, en 39 metros y pico, porque los que son más pequeños aún ya están vendidos. Entonces, para mí, la tipología de 39 metros, casi 40, es fantástica, es ideal. ¿Verdad que sí? Sí. Yo creo que con una inversión muy pequeña puedes tener un retorno y una plusvalía además de la propiedad por la ubicación. Pues aquí estáis viendo el 203, acordaros de los números cuando lo estamos hablando. El 203, me estoy recibiendo una ola de frío con ese... Oye, que lo estáis dando, ¿eh? Lo estáis dando en la entrega, en el Sí, equipamiento. así es, está equipado, ya Tenemos ese mueble que también va, pero no va lo que es la nevera. La nevera no, esa forma parte del paquete de muebles, pero sí estamos manejando las marcas que aquí planteamos, que son las mejores. La marca Teca es una de las más importantes en los electrodomésticos. Bueno, tenéis todo ese mueble, todo esto de acá. Y Maderas naturales, listón de parota y de salam, alta calidad en los acabados. Aquí no escatimamos en pues lo nada. estoy viendo que sí. Esto y esto va incluido. Sí, correcto. Y me giro porque el suelo es fantástico, pero luego para acá mira qué ampliación tenemos del departamento. Estoy en la cocina, estoy cocinando y ellos dos ahí, ¿qué sentís? ¿Que es estrecho? Yo no siento que sea estrecho para nada. Yo lo siento muy cómodo. Me siento cómodo. Lo que me comentó Paco ayer también que me gusta es la distribución que han hecho. Que se lo ven- Carlos, no se te oye en la cámara. ¿Qué te comenté que no te he oído? que la distribución De los me muebles encantó. es lo que le da esa Yo aquí hubiera cambiado quizá porque no tenemos mesa para comer, hubiera cambiado esta mesa por otro tipo de mesa. Sí. Aunque es muy bonita, yo reconozco que es muy bonita. Sí. Pero necesitamos en esta sala comedor donde comer. Y ese sofá aquí sí que podría valer la parte que yo dije abajo, Ajá. que sería un sofá cama también para que 4 personas pudieran tener. Este es sofá cama, pero es individual. Ah, Es un modelo diferente y sí se abren las paletas de los laterales para hacerse una camita. Solo que estoy de acuerdo contigo. Y se puede sería para también- una persona y si vienen más pues no puede. Sí, se puede hacer como los de abajo. Solo que, bueno, a veces dependiendo... Como el paquete de muebles es opcional, pues cada uno elija. Yo les digo esto porque lo estoy viendo. Vienen Para que se haga una idea de que se están buscando para 4 personas, pues si se cambia esa mesa por una que sea para comer y ese sofá por otro que sea para 2 personas. en la lista de precios o en la lista de paqueterías tenemos esa opción de cambiar por un modelo u otro de sofá cama, por un modelo u otro de mesa, tenemos algunas variantes. Y le hacéis la gran ayuda al que compra, porque muchos compran estando en Estados Unidos, Canadá o en otros sitios, que aquí no es fácil encontrar los muebles que tú quieres, ¿eh? Ah, Le podéis dar esa ayuda también. Sí, sí, sí. Bueno, pues esta es la comedora, a mí me encanta. ¿Por qué motivo? Porque yo voy paseando por acá y llego a mi dormitorio, pero con estas vistas que estáis viendo, esta amplitud que tenemos pues yo digo que está muy bien preparado ese closet, está precioso. Gracias. Esto le gustó mucho a Alex ayer cuando estuvo aquí conmigo.
La recámara, bueno, la cama, junto con lo que es lo que hemos dicho antes, los que miran hacia el exterior tienen una pequeña terraza, que está muy bien, y luego estas cristaleras que habéis puesto, entre que tienen antimosquitos y el cristal, que no deja pasar el sonido. Sí, correcto. A pesar de estar tan cerca de Quinta Avenida, que es algo que la gente aprecia mucho, pues también queremos pensar en el descanso de las personas que habiten acá. Entonces, está muy cómodo dar 25 pasos hasta Quinta Avenida y ya llegar a la fiesta, la diversión, los restaurantes, todas las opciones. Antes de llegar estaba hablando de lo bien situado que está, la buena zona que es. Estamos entre la quinta y la décima. Pero esto es súper privado. Si pasas Claro. una noche aquí te darás cuenta de lo tranquilo y sereno que es. Esta zona es muy tranquila, Sí. es la zona más tranquila de la Quinta Avenida. Así es. Y nada, el baño privado que tenemos aquí, Muy completo. que es lo que nos faltaba por ver. ¿Este qué medida tiene? Me parece que tiene algo de 40 y algo de metros por la terraza. Sí, tiene la verdad muy buen espacio, es un baño completo bastante amplio y los acabados, seguimos hablando de mármoles, porque tenemos del tipo Sí. de San Gabriel el Tanto la tope, piedra, el suelo, la pared, todo eso está bien maderas de mármol. naturales, todo hecho con una calidad excepcional. Sí. Y quiero tocar la puerta para sentirla. Qué bueno. Pues ya lo veis. Otro departamento, quedaros con el número por si os interesa, os ponéis en contacto conmigo y yo me pondré en contacto con ellos para daros vuestra información. Este es Bueno. el departamento 203. ¿Eh? 203. Porque estamos en la segunda planta. Sí. La última planta antes de llegar al RUP está todo vendido. Está todo vendido. Nos Qué queda bueno. disponible este departamento y el del piso de arriba en esta tipología. En esta tipología, qué bueno. Pues tenéis la segunda planta y la tercera planta, la misma tipología que acabamos de grabar aquí. 203 y 303. Así es, terminación 03, esta tipología. Muy bien, pues nos vamos a otro tipo de tipología que sería... Similar, pero da a interior. Vamos a la parte del interior. Ah, bueno, ese 202. 202, que es 202 y 201 serían iguales. No, No. sería más bien el 202 como una habitación privada. Es una de las tipologías que tiene esa opción de habitación privada que también la gente usa muchísimo y es interior. como Adelante. comentaste ayer con Alex, él dijo, este es un dormitorio, pero es un estudio con una habitación privada. Pues vamos a conocerlo. Es que esto viene a ser, como estábamos hablando aquí fuera, y lo estáis viendo perfectamente, que está dividido, pero vendría a ser la misma medida de un estudio, pero ya te dan la habitación privada para que, por si tienes visitas, vienen dos personas aquí o niños, vosotros tenéis vuestra privacidad y los niños están aquí. La diferencia de precios no suele ser mucha, luego lo vamos a ver, entre lo que es el estudio normal y lo que suele ser este, pero la privacidad es muy importante. La cocina, como la veis, ya lo hemos hablado, lo que entra y lo que no entra, todo el mueble y donde cocinas, el resto no. 148.300. ¿Cuánto? $148.300. Este, 148.000. 300. Es un gran precio, ¿eh? Asegúrate de que estás diciéndome Sí, eso. Aquí lo tengo también, Está confirmado. 140. ¿Me estáis asegurando que es ese precio ya acabado y terminado? Es que no nos termina de caer el 20 de que este es un producto terminado, o sea, para entrar mañana y empezar a recibir retorno de tu inversión, pero con un precio como si estuvieses comprando. Pues que es un gran precio, está por debajo de los $150.000 y te lo están dando en este momento. ¿Y qué tal los acabados? Por favor, eso es muy importante destacar. Pues yo los veo muy fuertes, muy seguros. Habéis hecho un trabajo como si fuera para vosotros, porque aquí se ve que la pared es fuerte. Así es. Aquí lo mismo. Todos nuestros Aquí iría un ventilador que sí que va incluido. Sí, va incluido, sí. Tenemos el aire acondicionado que va incluido. Y enfriado. Las persianas no irían incluidas, ¿no? Las persianas estarían incluidas. Ah, sí, qué bueno. Porque en muchos sitios las persianas no van Y incluidas. para que vaya todo en línea, todo de hecho, todo lo que vaya para el exterior que se mire igual, que no parezca como, bueno, una cosa tiene un tono, otra cosa, no, para que todo desde el exterior luzca fantástico. Pues ya veis, el suelo, la amplitud de esta sala, porque da espacio para que tú puedas mover eso por la noche, acostarte y luego volverlo a guardar. Y vamos a pasear, ya lo veis, desde la puerta hasta lo que es el baño. El baño está precioso, me encanta el baño como lo habéis hecho. Todavía no está acabado, todavía tienen que pintar por ahí arriba. Estamos en últimos detalles así. ¿A que sí? Sí. Bueno, pues de aquí ya me voy a la habitación privada, ya lo veis, preciosa, con vistas al exterior. Entra bastante luz, Natural. la cama ancha, el aire acondicionado, ventilador que iría arriba.
Aquí pues no se puede poner nada porque es donde abre y cierra la puerta, pero eso lo que ha ocasionado es que este closet sea fantástico, sea tan bonito. El closet está muy bien, ahí podéis poner una televisión si queréis. Y el tema de las ventanas, muy bien, con esas cortinas que te frenan la entrada de luz. Y ahí abajo estaría la parte del gimnasio y la parte de la otra terraza. Pues esta es la visión de este estudio, departamento de una recámara con privacidad, con puerta. Qué bueno, Carlos, qué buena opción tenéis aquí y qué buen precio, ¿eh? Sí. 148.000 y pico, no, el pico no me lo sé. Dólares. 148.300. 300 dólares, qué bueno. Pues esto es entrega inmediata, señores. Si estás interesado en invertir en playa, no lo dudes, ponte en contacto conmigo y os voy a pasar lo que necesitéis, contacto y lo que haga falta. Bueno, pues salimos por la puerta, ya hemos visto otra tipología, es un estudio con recámara que es privada. Así es. Ahora vamos a ver un estudio que no tiene recámara privada, la otra tipología. Pequeñito, pero qué funcional es y con inversión. No es tan pequeñito, porque yo lo he visto más pequeño, llega a casi 40 metros cuadrados. Tiene casi 40 metros cuadrados, pero de nuestro desarrollo es el modelo con menos metros cuadrados de interior. Yo diría que no. A ver. Perdóname que te interrumpa, porque No. los más pequeños ya los tenéis vendidos. Sí, los tenemos vendidos, Sí. todos. Sí. Es que son de 30 y tantos metros. Ese era el que te quería mostrar. Entonces ahora me tienes que enseñar el que tiene casi 40 metros cuadrados, de 39. Sí. El 203. Y tenemos uno similar, que es el 201. Es que no está al 100, pero pasa para... esto es lo que yo quería enseñar. No está amueblado, pero esto es lo que yo os decía, la sensación que tengo de grandeza. Esto es casi Oye. como se entrega. Así como se entrega. Es casi, solo que tenemos la cama, aquí sí tiene la cama, pero es casi. Pero la cama no se entrega, solamente ni el mueble de la cama tampoco. Pero les hace una idea, ¿no? Sí, se hace una idea de cómo más o menos esto debería tener un toque de granito, que si se entrega con todos los equipos acá y acá y su tarja, eso se entrega. Esto sería la cocina. Aquí teníamos el baño privado. El baño siempre pues muy bonito. Todavía no está terminado de todo. Acordaros que no va el espejo. Pero todo demás sí. Bueno, pues ya lo veis, de pequeño nada, está muy bien. Y muy bien trabajado el tema. ¿Todos estos muebles van incluidos? Porque aquí tenemos la cocina y tenemos el closet. Y me encantan las vetas de la madera, el olor cuando entras, ¿qué tal? La Sí. madera natural, eso Sí, me parece exactamente. fantástico, cautivador. Y como este estudio, pues estáis viendo, da al interior, no tiene terraza. Cuando es al exterior, tiene terraza. Correcto. Y hasta ahí podéis poner, si queréis, estanterías. Eso ya depende de cada cual, ¿no? Ahí va, no, la nevera va ahí. Sí, Esto podría ser para estanterías. Aquí me encanta como para un espejo o para poner un escritorio también con un espejo para poder trabajar ahí. La opción es el cliente que decide, que sí. Pues ya lo veis. Muy bueno el estudio. Y hasta... Oye, una pregunta, Carlos. ¿Va incluido la separación esta? Esa es la pregunta que yo me hago, porque esto de aquí no. Las divisiones sí, porque sabes una cosa, ha sido un gran éxito para nosotros. A la gente le ha encantado cómo fusionamos el exterior con nuestra celosía preciosa en la fachada del edificio y tener un poco de eso en sus departamentos les ha encantado. Entonces, para nosotros es muy importante que la gente se quede feliz. Entonces sí va incluido, ¿no? El biombo. Disculpen Qué bueno. disculpen la pasión, pero es que este es mi bebé. Claro. No, pues sí, hay que vender las cosas con el sentimiento que le tienes. Yo, por ejemplo, si hubiera venido ayer sin conocer el desarrollo, te aseguro que no tengo el mismo sentimiento que tengo hoy. Me ha venido bien que ayer habláramos, no me dio tiempo de grabar porque tuve compromisos con cerrar alguna venta, pero qué bueno que hemos venido hoy ya con todo lo que sea. Y puedo transmitirlo porque sinceramente tiene muy buenas virtudes este desarrollo. Acordaros, se llama Emiliano 42. Porque es la calle 42 de Playa del Carmen entre la 10ª avenida y la 5ª avenida. Fantástico, ¿no? Entonces, ¿este qué precio tiene? A ver si me lo podéis decir. Porque si el otro que tiene habitación privada, 148.000 dólares, ¿cuánto valdría este? Este es el 201 y tiene como precio Vamos a verlo para que veáis qué departamento estamos hablando. 157.000. 157.000. Sí. Te digo que hay algo que no cuadra.
No puede ser que el otro de habitación privada valga $148.000 y te valga $157.000. Ella lo verificó conmigo. ¿Sí? Sí. Bueno, pues ya lo sabéis, ellos mandan. Yo digo lo que me dicen. Pero yo creo que el de habitación privada, para mi gusto, Era la 202. está mejor preparado que este. ¿Por qué? Porque tiene la privacidad que muchos de vosotros me habéis pedido cuando queréis comprar un estudio, queréis que tenga cerrada una habitación. El otro tiene cerrada la habitación. Si tengo que rectificar, voy a rectificar aquí en la cámara. Pero los dos me gustan, ¿eh? Yo de todas maneras voy a respetar tu criterio porque en algunos metros cuadrados de diferencia puede que el precio sea ese, pero te lo voy a verificar hoy mismo. Claro que sí. Yo quiero irme aquí, a lo mejor son por los metros cuadrados simplemente, y la forma de construir es otro tema. Exacto. Entonces puede ser que este tenga algún metro cuadrado más, luego lo vamos a mirar y os lo podemos confirmar por cuando me hagáis la pregunta. Ya lo veis que es grande, bastante grande. Además lo voy a mirar ahora mismo. Voy a parar un momento la cámara y lo voy a mirar. Yo también tengo la información, Carlos. De este que tenemos la habitación privada 202, este que estamos viendo aquí con la habitación privada, y me gusta mucho la distribución, en $148.300. Y este otro me dicen ahora el precio, que es el 201, acordaros. Tiene 2 metros más solamente este que este. Por eso es importante que cuando... 157. $157.000. Tú decides si quieres pagar 148.000 o 157.000. Este tiene 2 metros más grande que el otro de al lado. Es la única diferencia en relación a lo que son los metros. Y es lo importante. ¿El qué? Este tiene la habitación privada, Ajá. que es importante para dos Claro, parejas que exactamente, es tienen- lo que le estoy diciendo aquí a la cámara, que yo, por precio, compraría el otro. Y encima Exacto. tengo más privacidad. Perfecto. Así que si veis el vídeo, haced lo que queráis, lo que sintáis y lo que queráis vosotros. 2 metros más este y este 2 metros menos. Aquí más privacidad, de aquí pues no pasa nada, los dos están muy bien, a mí me gustan. Vamos a seguir viendo. Nos vamos al roof porque los otros departamentos de la tercera planta, que es los que quedan a la venta, vienen a ser tipología como lo que hemos grabado. Exactamente. Entonces lo único que tiene que hacer es... Y el cuarto piso ni vale la pena porque... Hoy se apaga la luz. Ahora. Porque el cuarto piso está todo vendido. Exactamente. O sea que podemos subir por el elevador o por la... Vamos por el elevador. ¿Verte? Vamos a así lo usamos. Se está limpiando en este momento el ascensor. Tenéis un espejo y aquí tenemos a Carlos. Pues acabo de salir de aquí del ascensor y nos vamos a conocer el roof. O no, esta es otra planta. Nos queda todo. Vamos caminando. Hemos bajado. Sí, ahora ya hemos salido en el roof. Este es el ascensor. Y esta es la salida del ascensor al roof. Pero esa sería la salida de las escaleras. Escalera, sí. Entonces ya lo veis que es madera al suelo. Tenéis camastros. Tenéis, eso me encantó. Tenéis la parte donde podéis hacer carne asada. Buenos acabados. Mesa para trabajar si quieres aquí con tu laptop o lo que sea, o para hablar con los amigos, hasta el sofá. Las vistas, pues ya lo veis, edificios de al ladito, pero vamos a hablar de ese tema luego. Tenéis aquí un pequeño techo para que no os dé lo que es el sol, para que tengáis sombra. El techo me gusta mucho porque es de madera, me llama la atención. Y ahora cuando nos acercamos para acá, como están en obra, no vais a ver lo bonito que es, pero yo os lo voy a explicar. También tenemos parte de tomar el sol. Y aquí tenéis un pequeño chapotadero. Y esa sería la alberca. Entonces en esta alberca, que este hombre la está arreglando ahora, va a ir un suelo de color azul clarito, creo, tipo azul turquesa, ¿no? Algo así. Sí, Va a ir un tipo así bonito, como un metal, un metraquilato o algo de eso, un plástico de estos duros. voy a llevar este piso veneciano. ¿Cómo dices? Veneciano. Un piso veneciano. Veneciano. Va a ser muy elegante entonces. Claro. Qué bueno. Pues desde aquí tenemos estas vistas, desde el rooftop, ¿vale? Pero para que veáis la distancia que hay al mar, porque aquí va a haber una especie de jacuzzi, porque esos son las salidas de agua. Esto va a ser el jacuzzi, este va a ser la alberquita, y si nos acercamos a esta parte, pues tenéis una pequeña vista al mar. No voy a exagerar porque es la verdad. Ahí lo tenéis y desde aquí veis la distancia que hay, que son 300 metros como mucho. Yo calculo que de aquí al mar, andando tranquilamente, 4 minutitos. ¿Y qué tenemos aquí al lado? Eso de aquí es la Quinta Avenida. Y a esto es la 10ª Avenida. Y otra cosa, ayer nos hizo un vuelo de dron Alex
Ayer nos lo hizo, que estuvo aquí. Y os voy a poner el vuelo de dron también para que veáis cómo está la zona. Está fantástica. ¿Cómo te sientes aquí, Carlos? Me siento muy bien acá. ¿Algo que quieras agregar a lo que yo he hablado? Bueno, solamente de que el factor importante, que este es entrega inmediata, Ahí está. ¿no? Y te voy a comentar después otros aspectos de la promoción que se está haciendo, que quería verificarla primero, pero tendría que hablar con Lea. Pero estos apartamentos pueden ser comprados y rentados en un periodo de 2 meses, ¿no? Mientras terminan los apartamentos, se limpia, se administra y ya lo pueden rentar, sea en Instagram, sea en Airbnb, y comienzan a ganar un... Bueno, lo que me has querido comentar con eso, que ahora te voy entendiendo, es que si tú compras una preventa, pues sí, está ganando una plusvalía hasta que se entrega, eso está claro, ¿no? Pero si tú compras este que está acabado, en esos 2 años que la plusvalía te lo entregarían, tú estás generando unas rentas a diario durante 2 años que tiene una... Y aparte la plusvalía, nos juntamos las dos cosas, pues tienes unos ingresos bastante amplios, bastante interesantes. Y yo calculo que aquí les puedes sacar un rendimiento tirando a la baja. Imagínate que de 30 días que tienes en el mes, lo rentas 15, por decir algo. Pues ya son $1.200. El mantenimiento aquí por metro cuadrado sería de 2.5, ¿no? $2.50 por metro cuadrado, que son como $100 mensuales. Bueno, eso es un aproximado, se multiplica por los metros cuadrados que tenga tu departamento. Es muy interesante eso también. ¿Qué más podemos contar de aquí? Pues bueno, pues estamos situados... Ese edificio que veis ahí, ese edificio es la 38. La avenida 38, la más bonita de Playa del Carmen, pero ahí no comienza la 38, la comienza ahí, donde está ese edificio de ahí. Bajáis para abajo y llegáis a la playa de 38 junto con esa arboleda tan hermosa. Eso lo digo para que os hagáis una idea. Y el polideportivo aproximadamente lo tenemos a 200 metros de acá, bueno, 200 no, a 400 metros de acá andando. Y también tenéis supermercados grandes por ahí también. Y si no, os vais para allá. Lo tenéis todo. Es uno de los aspectos más importantes de este desarrollo, es su ubicación. La verdad que sí, es muy valorada esta ubicación por la tranquilidad que ofrece, porque es muy tranquila esta zona. No es zona de grandes ruidos, no es zona de gran tránsito, no es zona de... Está a media cuadra de la Quinta Avenida, pero afortunadamente en este sector no hay antros, no hay bares con música, o sea que... Los de edificios que se van levantando son todos de categorías, son bastante buenos. Pues nada, lo dicho, no sé si hay algo más, si vemos a Lea, si nos saluda o no, no lo sé. Acordaros que yo grabo como si estuviéramos siendo en directo. Aquí tenéis también una ducha, en este caso, para la necesidad que tengas aquí arriba. Y me imagino que también debe haber un pequeño baño aquí arriba, que será en esa puerta de allí. Yo ya me estoy imaginando que estoy haciendo un asado aquí con mis amigos, con Miquel, con Alejandro, con toda esta gente. Y este es el baño que tendrías acá, así como lo veis. Bueno, pues este Ruth me está llamando la atención para que descanse un poquito aquí, nos relajemos y me ponga a mirar un poquito los detalles, por si se me ha olvidado alguna cosa. Esa sería la bajada de las escaleras y esa sería la bajada del ascensor. Exacto. ¿Cómo te sientes aquí? Fresco. Fresco, ¿no? Fresco. Imagínate una tarde con un asadito y unas chelitas, claro que sí, una buena conversación, y hay bastante espacio para sentarse. Pues la verdad que sí. Y no sois tantos vecinos, por lo tanto no te vas a sentir agobiado. Son 15 vecinos solamente. Nada más, nada más. Bueno, si os preguntáis si tiene aparcamiento, no tiene aparcamiento, pero siendo propietario del departamento pides un permiso en el ayuntamiento y te dan una pegatina para poner en tu auto y ya puedes tener aparcamiento tranquilamente aquí abajo. Tenéis que, pues esa es la única novedad que tenía que decir, es la única. Por lo demás, muy bien. Y la gente que aquí compre prácticamente lo tiene todo andando, no necesita ni carro. ¿No? Tú bien sabes, viviente. Exactamente. Con esta cercanía a la Quinta Avenida y a supermercado. Y en la playa. Y a transporte público y la playa que está a 2 cuadras. Sí, aquí no te hace falta tener carro si no quieres. 4 minutos caminando a la playa, yo diría que es hasta un poquito menos. Bueno, pues voy a parar un momentito de grabar. Ahora ya que me senté, pues te empiezas a fijar en detalle. Parece pues una zona de Tulum con el acabado este Tuluminati que tenemos aquí. Las maderas en el suelo, aquí un poco de mármol, las maderitas de aquí arriba, los detalles de las lámparas. No sé, te sientes cómodo, te sientes relajado. Los precios
Y para decirlo así claramente, aquí los tenemos. El más caro que yo veo aquí es el de la planta baja, aquel que era más amplio, que tiene lo que es la terraza con 64 metros con 49. Ese está valorado en $212.000 con 384. Luego tenemos el más bajo de precio, que sería de la primera planta, en 39, casi 40 metros cuadrados, porque le faltan 2 centímetros solo, 39,98, 40 metros cuadrados. Ese está en $142.928. Correcto. Es una pasada, ¿eh? El precio, ya acabado, terminado y con llaves en mano. Y los equipamientos que dais son muy buenos, excelentes. Y eso ya está, eso es todo lo que tenía que deciros, porque sinceramente va variando todos los precios de cada departamento, no hay ningún precio igual. Cada departamento tiene un precio diferente. Precio, porque tienen Así diferentes que- metros cuadrados. Así que os recomiendo que cualquiera de lo que hayáis visto, depende de la planta, desde la planta baja hasta la tercera planta, porque la cuarta está totalmente vendida, preguntar y ahí se os ofrece. Y yo os recomendaría, sinceramente, desde el más barato que queda hasta el más caro, porque todos tienen un gran precio. Ok. Bueno, vamos a hacer dime, Carlos. No quería comentarte algo, pero te lo comento después. Muy bien, pues yo lo que voy a hacer ahora cuando baje del edificio es irme a la playa más cercana, que es la 40, la calle 40, que está al lado de la 38, enseñaros el mar, para que veáis que estamos a nada. Y luego, pues nada, ya sabéis, la quinta la conocéis de todo y los supermercados que hay por aquí cerca también. Con la pista de dron lo tenéis y encima os voy a poner también los renders, así que hasta dentro un ratito.
¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas, en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo. Para disfrutar la vida de una nueva forma, en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti. Carlos, hay una novedad que todavía no está confirmada, pero yo lo puedo decir. Si en este mes de marzo hay 3 departamentos por aquí de lo que hemos hablado, lo compráis cualquiera de esos 3, a lo mejor nos puede hacer el favor, Carlos, de luchar que el paquete de muebles, que ya lo habéis visto cómo están, se queden ahí y no tengáis que pagar más de su precio. Es una buena ayuda, porque ya habéis visto que el valor está en $7.500 el paquete, ¿vale? Bueno, pues voy a bajar para abajo y vamos a hacer lo que hemos comentado hace un rato. Lea, ha sido un placer conocerte, lo mismo que a ti, Carlos. Este desarrollo me ha sorprendido para bien, de verdad. Qué hermoso. Nos vemos en otro desarrollo más adelante, ¿te parece? Bienvenidos siempre, aquí estamos para ustedes. Gracias, pues nos vemos, Carlos. Ok. Hasta otra. Adiós. Bueno, pues nos vamos a ir hacia la playa por esta avenida, por la 42. Voy a agarrar el carro para que veáis la distancia, voy a aparcar y vamos a ver cómo está el mar. ¿Qué os parece? Yo me parece genial el tema este, porque esto os va a enseñar cómo está el lugar. Carlos. Bueno, Carlos. Déjame saber cuando sea la Nos vemos. Hasta luego. El que esté interesado, ya lo veis, os voy a grabar de nuevo el desarrollo desde la parte de acá. Estamos en zona de pago por aparcar, acordaros. Pero si os dais de alta en el ayuntamiento, como que sois propietarios de uno de estos departamentos, le ponéis la pegatina y no os pueden hacer nada. Y tenéis para 2 cuadras aparcar. Este es el desarrollo por fuera, tienen gusto, me gusta su trabajo. Y así se llama, Emiliano 42. Precioso, ¿que sí? Bueno, pues nos vamos para la playa. Chispear un poquito. Este es el desarrollo, me traje el carro hasta acá para que lo veáis, el camino. No vamos a tardar ni un minuto. Aquí atravesamos la quinta, también están haciendo desarrollos nuevos por esta zona. Este es el ANAT de la quinta, que también lo tenemos a la venta, pero no lo he grabado. Y queda muy poco, queda 1 o 2. Aquí tenéis el paseo por la quinta, muy agradable. Y fíjate, esta es la distancia que tenemos desde este desarrollo a Coco Beach. Coco Beach es este, está a 200 metros. 200 metros, Coco Beach 1 y Coco Beach 2 al lado. Aquí es un éxito, total. Vendidos totalmente y ya veis que no está ni construido. Y bajamos hasta aquella valla que veis ahí enfrente, giraré a la derecha y ya tenemos la entrada de la playa. Pero lo malo es que no podré bajar por ahí a la playa. Entonces estoy por irme a Martina, porque, bueno, lo voy a enseñar. Es que creo que me hacen girar a la izquierda y la playa que yo quería llevar era por aquí. Mira, la calle al lado, que es la 42, donde pone la señal de alto. Ahí es la bajada a la playa. Vamos a ir por acá, pero la playa está aquí detrás. Y tenemos Martina aquí debajo. Creo que me estoy metiendo en dirección, digamos, no sé si es doble dirección, pero esto de aquí es Martina. Y yo voy a girar aquí a la derecha y vamos a ir a la calle donde tenía que bajar recto prácticamente, pero que no podía. ¿Veis? Aquí te pone Martina, el Beach Club. Y esto es Encanto, este es el otro Beach Club. Tenéis 2 Beach Club muy importantes aquí, ya lo veis qué bonito. 2 Beach Club muy importantes debajo del desarrollo que acabamos de grabar. Y el aparcamiento que me avisa que ya cumplí la hora. Nueva ciudad, tu parquímetro está por vencer. Bueno, pues ahora voy a ir para la playa y lo vamos a ver. Voy a aparcar aquí el carro.
Ya estamos. Esta calle ya hemos llegado prácticamente al departamento porque está ahí al lado. Y entonces esta sería la entrada a la playa que tenemos. Y esta es la 40, la 38 la tenemos ahí al lado, donde está el 8, donde están los restaurantes, el griego, la famosa bajada de la 38, la calle más bonita de playa. Entonces enseguida estáis en Mamitas, también si queréis ir a Mamitas, un poco más a la derecha. Total, que esta zona está fenomenal. Y ya veis el mar, qué bonito está, qué tranquilo. Quería ver si hay mucho sargazo o no, pero sí hay sargazo hoy. No hay por todo y por igual, hay zonas que se quedan poquito, te metes dentro y estás bien. Bueno, pues esta es la playa más cercana que tenéis. Ahí viene un helicóptero, lo voy a grabar el helicóptero porque viene muy cercano a la costa. Esto me impresiona porque no es normal que esté tan cerca. Me quedo así con la cámara para ver qué pasa con ese helicóptero. Es de la policía. Este helicóptero es de la policía. Pues yo creo que está grabando la playa, porque veía una cámara desde una cámara grabando. Bueno, pues este es el Beach Club Encanto, este que tenéis aquí. Y Martina es donde tenéis las maderitas, ahí al lado. Y esa sería la entrada de la CTM. Este es el mar que tenemos por acá. Y aquí andando para adelante tenemos la 38 y Playa Mamitas. Esto es el Magical, el resort que tenemos aquí al lado, que es muy bonito, de verdad que hicieron un buen trabajo. Y bueno, llevamos 2 días que llega el sargazo poquito a poquito, pero está llegando. Te puedes bañar tranquilamente, busca tu huequecito y ya está. Os pasé un poquito por la playa. En esta zona hay un poquito de roca, aquí no os aconsejo bañaros. Os aconsejo bañaros donde está esa gente o por esta parte de allí. Ahí os aconsejo bañar. Aquí para tomar el sol está impecable, está muy bien. Pues yo me voy a ir para casa porque tengo hambre ya. Alex está allí esperando en casa. Pero qué bonito, qué bien se ve esto. Y ahí tenéis un desarrollo que sinceramente os lo recomiendo por su entrega inmediata. Y tenéis 3 tipologías de departamento, a vosotros elegís. Yo creo que tenéis un buen precio, muy buen precio. Su situación está muy buena también aquí en playa. Bueno, pues lo dicho, aquí están los que trabajan en la playa para recogerlo y para que se lo lleven después con el camión. Lo van sacando cuando queda en la orilla, lo van sacando para afuera. Y qué bueno que van haciendo eso durante el día. Bueno, pues no sé si yo creo que grabaremos más luego por la tarde, ¿no? No sé el qué, pero ahí nos vamos moviendo. Esto es Emiliano en la 42. El desarrollo que está en la calle 42, entre la 5ª y la 10ª. Hasta luego. Esto va a ser el vídeo de ese nuevo desarrollo que tenemos en playa. Tengo ahí el carro. Antes de despedir el vídeo de Emiliano 42, recordaros, Emiliano 42 está en esa calle, en la que baja hacia abajo, esa de ahí, donde está ese edificio que no deja bajar lo que es esta obra de aquí. Esta es la 40 y la 38 es esa de allí. ¿Habéis visto lo cerca que estáis de la 5ª avenida, en la zona más bonita, y de la bajada a la 38? Eso es otra plusvalía que tenéis. Aparte, esta zona es muy tranquila, muy bonita. Hasta ahora. Vamos a subir por la... No puedo subir por la 38 porque es de dirección prohibida. Lo quería enseñar.